Hola, estás en un nuevo módulo del taller de jóvenes programadores. Te damos la bienvenida al módulo CSS. En este módulo aprenderás a utilizar CSS para dar color y forma a las páginas web. Además, haremos un repaso por HTML para que puedas recordar o aprender cómo crear una página web básica y luego te enseñaremos a modificar su apariencia usando CSS. ¿Qué aprenderás? Aprenderás desde lo más básico, como cambiar el color del texto y del fondo, pasando por cambiar la fuente y su tamaño, hasta llegar a hacer cosas más complejas, como agregar una imagen de fondo y cambiar sus propiedades, además de cambiar el tamaño, bordes, márgenes, relleno y alineación de los elementos. Finalmente, aplicaremos todo lo aprendido para darle estilo a un formulario. ¿Cómo aprenderás? El módulo consta de 4 sesiones que deberás observar y serán tu principal fuente de aprendizaje. También podrás preguntarle a los tutores del taller o a tus compañeros y compañeras las dudas que hayas tenido. Para poner a prueba tus aprendizajes, deberás realizar una evaluación. Te enseñaremos a utilizar herramientas de CSS para que puedas dar estilo a cualquier página web. Para comenzar, solo necesitas un editor de texto y la motivación por aprender. ¡Comencemos a aprender! Conociendo CSS, su propósito y su historia. Para comenzar, daremos una introducción a CSS y te mostraremos un poco de su historia. ¿Qué es CSS? CSS, en inglés, Cascading Style Sheets, traducido al español como hojas de estilo en cascada, es un lenguaje utilizado para modificar la presentación de los documentos HTML, conocidos también como páginas web. Básicamente, es utilizado para dar forma y color a las páginas web que creamos, mientras que utilizando HTML definimos el contenido de nuestra página. ¿Para qué se usa CSS? CSS es actualmente utilizado en casi la totalidad de la web. Este es un lenguaje que sirve para modificar la apariencia de sitios web, permitiendo que así tengan un diseño más atractivo y una interfaz de usuario más amigable. Para que comprendas mejor lo que puedes lograr con CSS, te mostraremos cómo se ve la página de Google sin una hoja de estilo. No es atractiva, ¿verdad? Ahora te mostraremos cómo se ve al aplicar CSS. ¡Mucho mejor! Y como puedes apreciar, la página con CSS tiene una interfaz más atractiva y además es más fácil de usar. Puedes utilizar el bloc de notas de Windows o si deseas, puedes usar un editor más avanzado. ¿Por qué el bloc de notas? Bueno, te presentamos 2 motivos importantes. Creando una página web simple. Listo, ahora comenzaremos a crear nuestra página web. Lo primero que haremos será abrir el bloc de notas de Windows. Una vez que tengas abierto el bloc de notas, comenzaremos a escribir el código para la página. Primero, comenzaremos por escribir doctype HTML. Esto hará que el navegador reconozca nuestra página como HTML5, la versión más nueva de HTML. Lo que ves aquí se llama etiqueta y está conformada por una etiqueta de apertura y una de cierre. Después de la etiqueta de cierre, head, agregamos la etiqueta body, junto con su etiqueta de cierre. Aquí será en donde estará el contenido de nuestra página web. Hasta ahora, el código de la página se ve así. Finalmente, dentro de body, agregamos una etiqueta H1
para crear un título y una etiqueta P para crear un párrafo. Ambas deben llevar su respectiva etiqueta de cierre. Guarda el archivo y dale el nombre que desees. Es importante que le des la extensión HTML. Muy bien, hemos creado una página web usando HTML. Más adelante aprenderemos nuevas etiquetas que podrás usar para crear tus páginas web. A continuación, veremos cómo aplicar CSS para cambiar el color del texto. Cambiando el color del texto usando CSS. Ahora veremos una de las tres formas de aplicar CSS para cambiar el color del texto. En la etiqueta H1 de nuestro programa agregaremos un atributo, cuyo nombre será Style. ¿Qué es un atributo? Un atributo en HTML es un conjunto de nombre y valor el que provee información adicional sobre un elemento. En este caso, el atributo Style que acabamos de agregar lo utilizaremos para agregar estilo al título usando CSS. Entre las comillas, escribe lo siguiente. Debiera quedar así. Hoy nos hemos introducido al lenguaje CSS, que junto con HTML nos permite modificar la presentación de nuestras páginas web. Recuerda que HTML otorga estructura y contenido a la página y CSS el estilo. Además aprendimos un poco de la historia de CSS y para qué se usa. También aprendiste a identificar diversos componentes de HTML, como las etiquetas y atributos. Creaste una página web básica con un título y un párrafo. Y finalmente les agregaste color utilizando un poco de CSS. En las próximas sesiones profundizaremos más en el uso de CSS para agregar estilo a nuestras páginas web. Los conceptos fundamentales que vimos hoy y te conviene tener presentes para que te sea más fácil ir aprendiendo son: etiqueta, atributo, En la sesión de hoy profundizaremos los cambios de formato que se pueden aplicar a textos. Por ejemplo, cambio de color de texto y de fondo, cambio de tamaño y cambio de fuente, usando fuentes como Arial, Times New Roman, Verdana, etc. Junto a eso aprenderás las tres formas distintas de aplicar CSS a una página web. Finalmente, una vez que veamos todo esto, modificaremos el código de la página de Twitter para cambiar la apariencia de alguno de sus elementos, para que así conozcas las herramientas de desarrollador de tu navegador y además entiendas cómo está hecha una página web. ¡Comencemos! aplicando colores a los elementos de la página. Hoy aprenderemos las propiedades que nos ofrece CSS para poder aplicar color al texto y al fondo de un elemento HTML. Y además, aprenderemos a cambiar la fuente y el tamaño de fuente de ellos. La propiedad color de CSS nos permite cambiar el color del texto de un elemento. Ahora utilizaremos la propiedad background color para cambiar el color de fondo. ¿Ves cómo están separadas por un punto y coma? De esta forma, puedes poner todas las propiedades que quieras. Tips para optimizar tu tiempo.
Imagina que tienes abierta la página web y su código en tu editor de texto. Si deseas hacerle algún cambio a la página, te sugerimos que no cierres tu página web. Así puedes editar el código, guardar los cambios y luego actualizar tu página web sin necesidad de cerrarla y volver a abrirla. Los distintos formatos de color. Anteriormente, trabajaste aplicando colores utilizando sus nombres en inglés, pero ¿sabías que existen otras formas de aplicar colores en una página? Veremos distintas maneras a continuación, empezando por el formato RGB, uno de los más conocidos y utilizados. El formato RGB. El formato hexadecimal. El formato HSL. En el siguiente vínculo podrás encontrar una explicación de algunos de los formatos de color vistos anteriormente. Las distintas formas de aplicar CSS en tu página web. CSS puede ser aplicado de 3 maneras diferentes en una página web. A continuación detallaremos cada una de esas formas. Utilizando un atributo Style. Utilizando una etiqueta Style. Otra forma de agregar CSS a nuestra página web es utilizando la etiqueta Style de HTML. La etiqueta Style permite insertar estilos dentro de una página web. Generalmente, esta etiqueta se sitúa dentro de la etiqueta Head, ya que así el navegador podrá aplicar nuestros estilos antes de mostrar la página, logrando que se cargue más rápido. Importando un archivo CSS externo. La última forma de aplicar CSS en tu página web es importando un archivo externo. ¿Recuerdas lo que escribiste anteriormente en la etiqueta Style? Corta todo eso, elimina la etiqueta Style y crea un nuevo archivo. En este archivo nuevo, pega lo que cortaste recién y guárdalo como estilo.css en la misma carpeta en donde se encuentra tu archivo index.html. El archivo estilo.css debiese quedar así. Si guardas todo ahora y vuelves a cargar tu página, te darás cuenta que los estilos ya no aparecen. ¿Qué nos faltará para hacer que se apliquen? Muy bien, ahora conoces las 3 formas de aplicar CSS a tu página web. De seguro te preguntarás, ¿qué ventajas tiene usar cada una de ellas? Para eso, revisa la siguiente tabla. La sintaxis de CSS. Acabamos de escribir código CSS en los ejercicios anteriores. Como te habrás dado cuenta, lo que escribiste tiene una determinada estructura. Esto se llama sintaxis, y te la explicaremos utilizando como ejemplo lo que acabamos de crear. Para esto, mira el siguiente código. Esto es lo que escribiste en el archivo estilo.css. Todo lo que ves aquí se conoce como regla. Cambiando el tamaño y la fuente del texto.
Además de cambiar el color del texto y del fondo, CSS nos permite cambiar el tamaño del texto de los elementos y también cambiar la fuente. Cambiando la fuente del texto. Ahora que sabemos cómo cambiar el tamaño del texto, aprenderemos cómo cambiar la fuente del texto. Recuerda que la fuente se refiere al tipo de letra. Si guardas el archivo estilo.css y vuelves a cargar la página en tu navegador, te darás cuenta que la fuente ha cambiado a Verdana. Aquí puedes ver un ejemplo de lo explicado anteriormente. Si la fuente Calibri no existe, se probará con Verdana, y si Verdana tampoco existe, el navegador escogerá una fuente de la familia Geneva. Aplicando lo aprendido. Modificando la página de Twitter. Para aplicar todo lo que aprendimos hoy, modificaremos la página de Twitter con la finalidad de que conozcas las herramientas de desarrollador de tu navegador web y para que además conozcas cómo está hecha una página web. Comenzaremos visitando la página principal de Twitter. Seleccionaremos el título que dice Bienvenido a Twitter. Puedes buscarlo en la lista de la izquierda o puedes usar el mouse, hacer clic derecho sobre el título dentro de la página y seleccionar la opción Inspeccionar elemento. Acabamos de conocer algunas de las cosas que se puede hacer con las herramientas de desarrollador de tu navegador. Por ejemplo, si alguna vez te das cuenta que algo de lo que hiciste no funciona, es útil revisar la consola del navegador, ya que reportará los errores que tu código tiene. Permite ahorrar mucho tiempo. ¿Qué se sintió modificar la página de Twitter? ¿Se lo mostraste a alguien para motivarlo o motivarla a programar? Bueno, te habrás percatado de que al editar la página de Twitter existen una serie de elementos que no has visto y otros que sí. Paso a paso serás capaz de ir entendiendo más y más elementos para utilizar en tus páginas web. En la sesión de hoy fuiste capaz de utilizar distintos tipos de formato para cambiar el color. Por ejemplo, usando el formato RGB, el formato hexadecimal y mediante su respectiva palabra del idioma inglés, como blue o red para el caso de colores más conocidos. Algo más importante que aprendiste hoy son las distintas formas de aplicar CSS en tu página web. Y conociste también las ventajas que tiene usar cada una de ellas. Principalmente descubriste que puedes importar un archivo con extensión .css en tu página web, el cual puede ser utilizado para mantener todos los estilos de tu sitio en un único lugar. Es muy conveniente para sitios grandes. Aprendiste cómo cambiar el tamaño y la fuente del texto mediante las propiedades Font Size y Font Family, respectivamente. También conociste algunas unidades de medida que puedes usar para Font Size y otras propiedades. Finalmente, conociste algunas de las herramientas para desarrolladores que tu navegador web posee, las cuales son muy útiles cuando estás desarrollando sitios web.
ya que puedes probar nuevo código sin necesidad de modificar ningún archivo. Y además las puedes usar para encontrar errores en tus páginas, entre muchas otras cosas más. ¡Anímate a seguir explorándolas! El concepto fundamental que viste hoy es el de propiedad. Hola nuevamente. Te damos la bienvenida a una nueva sesión del módulo CSS. Hoy veremos cómo cambiar el alto y ancho de los elementos y la alineación del texto, es decir, centrarlo, justificarlo o alinearlo a la izquierda o a la derecha. También aprenderemos qué son las clases mediante el uso del atributo class en HTML. Estas serán un componente importante cuando necesitemos darle el mismo estilo a varios elementos. Además, conocerás qué es el modelo de caja y los diversos elementos que lo componen. Finalmente, aprenderás a agregar una imagen de fondo a tu página web y a modificar algunas de sus propiedades. ¡Comencemos! Aplicando el mismo estilo a múltiples elementos. Como te habrás dado cuenta, los estilos que vimos en las sesiones anteriores se aplicaban a un elemento específico, o a todos los elementos de un mismo tipo. Pero, ¿qué ocurre si deseas aplicarle el mismo estilo solo a algunos elementos? ¿Tendrás que repetir el mismo código en cada etiqueta? Esta podría ser una solución, pero tiene un gran problema. Para que puedas verlo, descarga el siguiente archivo y ábrelo en tu editor de texto. Como puedes ver, se está aplicando el mismo estilo para 2 de los párrafos de la página, pero el problema es que se está repitiendo el mismo código en esos 2 elementos, usando el atributo style. Esta no es una buena solución, ya que hace que el archivo sea más grande y que sea más difícil hacer cambios para todos los elementos. Si vas a una página web como Google y utilizas el inspector web que conocimos anteriormente, te podrás dar cuenta que los resultados de búsqueda comparten una misma clase. Mira la siguiente imagen y fíjate cómo los elementos tienen asignada la clase G. Ahora apliquemos esto a nuestra página. Comenzaremos agregando una clase en los 2 párrafos con estilo que venían en el archivo que descargaste. Para eso, quita el atributo style de esos elementos y agrega un atributo class. Luego, dales el valor párrafo. El código debe quedar así. Como podrás haberte dado cuenta, esta vez utilizamos un selector que comienza con un punto. Esto significa que el estilo que escribiremos se aplicará a todos los elementos con la clase párrafo. Puedes definir todas las clases que quieras en tu hoja de estilos y en tus archivos HTML. Cambiando el estilo de una parte de un texto. ¿Te has preguntado alguna vez si se puede modificar la apariencia de solo una parte de un párrafo u otro tipo de texto? ¿Cómo piensas que se podría hacer esto? Para lograr esto, existe en HTML la etiqueta span. ¿Has usado alguna vez una plataforma como Google Docs? De seguro te habrás dado cuenta que puedes aplicar un formato distinto a una parte de un texto. Si ves el código HTML de la página, verás que existe una serie de etiquetas, span, que se encargan de esto. Aquí puedes ver que se le dio un formato distinto a una parte del texto que escribimos en el documento. Si te fijas en el código, verás una etiqueta span que contiene el estilo de esa parte del texto. Definiendo el alto y ancho de los elementos. Utilizando CSS es posible definir el alto y ancho de los elementos de la página. Esto lo puedes lograr con las propiedades width y height.
Una vez que descargues el archivo, ábrelo en tu editor de texto, verás que la página tiene un conjunto de etiquetas ya definidas. Además, te darás cuenta de la presencia de 3 etiquetas nuevas: div, h2 y em. Puedes ver la etiqueta h2, produce un subtítulo, y la etiqueta em produce texto con énfasis. Por defecto, el navegador muestra este énfasis como cursiva, pero ¿dónde está la etiqueta div? Por defecto, la etiqueta div no tiene una apariencia definida, ya que solo representa una división en la página. Sin embargo, utilizando CSS podemos darle la apariencia que deseemos. El modelo de caja. ¿Qué es el modelo de caja? Cada elemento HTML es esencialmente una caja, la que está formada por 4 componentes: márgenes, bordes, rellenos, contenido. Si utilizas el inspector de elementos de tu navegador web, en nuestro caso Mozilla Firefox, y seleccionas un elemento de la página, podrás ver su modelo de caja correspondiente seleccionando la pestaña Modelo de caja en el costado derecho del panel. Modificando los bordes de nuestros elementos. El primer componente del modelo de caja que modificaremos serán los bordes de los elementos. En este caso, modificaremos la división que agregamos anteriormente. La propiedad Border Color. Como podrás imaginarte, la propiedad Border Color sirve para cambiar el color de los bordes de nuestro elemento. Esta propiedad puede tener entre 1 y 4 valores, separados por espacios. Y dependiendo de la cantidad de valores que tenga, los colores se aplicarán de distinta manera a los bordes. La propiedad Border Style. Esta propiedad sirve para cambiar el estilo de los bordes. Los bordes de los elementos HTML pueden tener una serie de estilos, los que puedes aplicar utilizando CSS. El más común es el borde con estilo sólido, es decir, de color plano. Pero también hay otros tipos de bordes que puedes aplicar en los elementos de tu página. La propiedad Border Width. Esta propiedad sirve para modificar el ancho de cada uno de los bordes. Al igual que Border Color y Border Style, esta propiedad puede recibir entre 1 y 4 valores, los que afectarán a cada uno de los bordes de la misma manera que se explicó anteriormente cuando vimos la propiedad Border Color. Modificando los márgenes, rellenos y alineaciones. Los siguientes componentes del modelo de caja que cambiaremos serán los márgenes. Los márgenes representan la separación entre el elemento sobre el cual estamos trabajando y los otros elementos de la página que estén directamente junto a él. Ajustando el relleno de nuestro elemento. Dando la alineación del texto.
La alineación del texto dentro de un elemento puede ser ajustada con la propiedad TextAlign, la que admite diversos valores. La siguiente tabla muestra algunos de los valores permitidos y sus efectos. Agregando una imagen de fondo a nuestra página web. ¿Sabías que es posible agregar una imagen de fondo a tu página web o a cualquier otro elemento HTML? CSS nos permite hacer esto de manera muy simple. Para lograrlo, utilizaremos la propiedad Background Image. Vaya, aprendimos una gran cantidad de cosas hoy. Para comenzar, conocimos las clases de HTML, para qué sirven y cómo pueden ser utilizadas desde CSS para cambiar la apariencia de varios elementos a la vez. Luego aprendimos cómo usar la etiqueta de HTML para cambiar el estilo de una parte de un texto, como por ejemplo, modificar el color y la fuente de la palabra perro en la frase "el perro fue de paseo". Después de esto conocimos la etiqueta de HTML, la que sirve para definir una división o sección dentro de nuestra página web. Aprendimos a cambiar su ancho y alto, sus bordes, márgenes y relleno. También vimos cómo cambiar la alineación del texto dentro de un elemento mediante el uso de la propiedad TextAlign de CSS. Aprendimos cómo alinear el texto a la izquierda, a la derecha, en el centro y justificarlo. Además logramos situar una división en el centro de la página. Finalmente, aprendimos a agregar una imagen de fondo dentro de nuestra página web y dentro de otros elementos como la división que creamos en la sesión. En la próxima sesión conoceremos nuevas propiedades que puedes usar para dar estilo a los elementos de tu página y además conoceremos los selectores de CSS más avanzados mediante la creación de un formulario web. Si tienes dudas con respecto a alguno de los conceptos que se vieron en esta sesión, los tutores del taller podrán ayudarte. No dudes en preguntarles. Nos vemos en la próxima sesión. ¡Hasta la próxima! Hola, te damos la bienvenida a esta última sesión del módulo CSS. Hoy conoceremos nuevos selectores de CSS que puedes usar para aplicar estilo a los elementos de tu página web. Junto a eso, aprenderemos a cambiar la apariencia de un elemento dependiendo de su estado, como por ejemplo, cuando el puntero del ratón se encuentra sobre un botón. Aplicaremos estos conocimientos dando estilo a un formulario, con lo que también pondremos a prueba lo que aprendimos en las sesiones anteriores. A medida que avancemos en la sesión, iremos aplicando estilo a los diversos componentes del formulario, conociendo nuevas etiquetas de HTML y nuevas propiedades de CSS. ¡Comencemos! Conociendo nuevos selectores. Como viste en las sesiones anteriores, CSS hace uso de selectores para determinar cuáles son los elementos a los que se les aplicará estilo. Los selectores que viste antes son los más simples de utilizar, que son los selectores de elementos y selectores de clases. Formulario web.
Conociendo nuevas etiquetas. ¿Has intentado crear alguna vez un formulario en HTML? En un formulario puedes situar diversos componentes que permitirán que el usuario ingrese datos, los cuales pueden procesarse dentro de la misma página o pueden enviarse a un servidor. Dentro del archivo comprimido que descargaste, vienen incluidos tres archivos: estilo.css, formulario.html, script.js. Aplicando estilo al formulario. El formulario que acabas de descargar contiene varias etiquetas, a las cuales se les puede dar estilo de distinta forma. El primer elemento al que le daremos estilo será a la división con la clase contenedor. Aquí puedes ver algo nuevo, la propiedad border. Esta es una propiedad corta, la que puedes usar para definir el ancho, estilo y color del borde sin escribir cada una de las propiedades correspondientes. Aplicaremos ahora un nuevo estilo a cada uno de los campos. Como puedes ver ahora mismo, el nombre de cada campo y su caja de texto correspondiente aparecen en una misma línea. Haremos que el nombre aparezca arriba y la caja de texto abajo. Para lograr esto, haremos uso de una nueva propiedad, Display. Esta propiedad sirve para cambiar la forma en que se muestra un elemento en la página. Los dos valores que usaremos con esta propiedad son block e inline block. Ahora que hemos logrado que el nombre y la caja de texto aparezcan en líneas distintas, haremos que los campos de nombre y apellido se sitúen en la misma línea. Esto también afectará a los campos de contraseña. Para esto, agrega las siguientes dos reglas. Lo último que haremos será alinear los botones al centro del formulario y separarlo del resto de los campos del formulario. Lograremos esto utilizando la propiedad TextAlign. ¡Listo! Ya tenemos una gran parte hecha. ¿Recuerdas cómo se veía al principio nuestro formulario? Hemos avanzado bastante desde entonces y ya está comenzando a tener un estilo más atractivo. Cambiando el estilo de un elemento dependiendo de su estado. Posiblemente te has preguntado alguna vez cómo se cambia el estilo de un elemento dependiendo de su estado. ¿Te has fijado alguna vez cómo el color de un botón cambia cuando sitúas el mouse sobre él o cómo se ve cuando está desactivado? Para lograr esto, haremos uso de una nueva característica de CSS, las pseudoclases. Las pseudoclases sirven para especificar un estado del elemento al cual le queremos aplicar estilo. Este selector se conoce como un selector de atributo. Para utilizarlo, debes situar entre corchetes el nombre del atributo, luego un símbolo igual, y finalmente el valor que debe tener el atributo para que el estilo se aplique.
Ahora cambiaremos la apariencia del botón cuando el mouse está sobre él. Agrega la siguiente regla. Finalmente, cambiamos la apariencia de los botones cuando están desactivados. Para esto, utilizamos la pseudoclase Disabled. En resumen, el formulario debiera verse así luego de agregar los códigos anteriores. Aplicando estilo a la tabla. El formulario al que le dimos estilo recién está programado para almacenar los datos ingresados en el navegador hasta que la página sea cerrada. ¿Te fijaste que los datos aparecen en una tabla al pulsar el botón Mostrar datos? Una vez que apliques esto, notarás que las celdas aparecen con bordes dobles. Si no te gusta cómo se ve esto, CSS tiene una propiedad que puedes usar para eliminar los bordes dobles en las tablas Border Collapse. Con esto, hemos terminado de dar estilo a nuestro formulario. ¿Te acuerdas de cómo se veía al principio? Mira el siguiente ejemplo de esta situación. Agregando los estilos que vimos a lo largo de la sesión. El resultado quedó así. Se nota bastante el cambio, ¿verdad? Estas son solo algunas de las cosas que puedes hacer con CSS. Intenta aplicar algunas de las nuevas cosas que has aprendido para cambiar la apariencia del formulario. ¡Felicitaciones! Has llegado al final del módulo CSS. En la sesión de hoy aplicamos estilo a un formulario, haciendo uso de lo que aprendimos en las sesiones anteriores y aplicando cosas nuevas que aprendimos hoy también. Conocimos algunas etiquetas nuevas de HTML, como la etiqueta utilizada para crear formularios, la etiqueta utilizada para definir un campo de ingreso de datos y la etiqueta que se utiliza para crear tablas. Por otro lado, conocimos nuevas características de CSS, como múltiples selectores en una misma regla, pseudoclases y selectores de ID, clase y atributo. Además, aprendimos a utilizar propiedades nuevas, como display para cambiar la forma en que un elemento se muestra en la página, font weight para definir qué tan cargado se muestra el texto, opacity para cambiar la opacidad de un elemento y border collapse para definir cómo se muestran los bordes de una tabla. Esperamos que estos contenidos te hayan sido de utilidad. Para poner a prueba tus conocimientos, el próximo paso es responder la evaluación de módulo CSS. Si en algún momento te preguntaste cómo puedes hacer que los datos ingresados persistan por siempre, en lugar de que se pierdan al salir de la página, esta es una incógnita que resolveremos en el módulo siguiente, el módulo PHP. Hasta pronto y que te entretengas diseñando.